Saludos cordiales, estimados estudiantes. En la oportunidad que tenemos ahora, pues vamos a dar continuidad a lo que es el desarrollo de la clase de Derecho Laboral 2. Y para ello tenemos acá lo que es el análisis dentro del cuerpo legal, que en este caso es el Código de Trabajo, que hemos estado viendo acerca de cómo es que se viene creando el sindicato con sus juntas directivas, y que en la oportunidad anterior habíamos manifestado de que esas juntas directivas iban a ser de forma general, ¿verdad? Pueden ser generales como también pueden ser seccionales. Okay, eso lo vimos en la clase anterior. Y también vimos acerca que el número de miembros de la Junta Directiva General no podrá ser menor de 3, eso es bien importante, y que tampoco podrá ser mayor de 11. Entonces, en este caso, teniendo pues ya el elemento humano como fuente principal del gobierno dentro de un sindicato, formando la junta directiva, también encontramos aspectos bien importantes, como, por ejemplo, qué es lo que se necesita para ser miembro de la junta directiva, cuáles son los requisitos. Y decíamos en la clase anterior de que, en primer lugar, ser salvadoreño por nacimiento. Perfecto. Luego, en segundo lugar, ser mayor de 18 años de edad. ¿Okay? Veamos una cosa que es importante que lo sepamos, que para formar parte del sindicato se necesita ser mayor de 14 años. De 14 años en adelante ya se puede formar parte de un sindicato. Pero para formar parte de la directiva de ese sindicato se requiere ser mayor de 18 años. Ojo con esto, veamos la diferencia, por favor. Y asimismo, lógicamente, para ser miembro de la junta directiva decíamos que tenía que estar pues afiliado al sindicato, ser miembro del sindicato. Por consiguiente, pues el sindicato conoce a sus miembros y deberá ser de honradez notoria, es decir, porque como es junta directiva, es un representante, es gobierno el que se está instalando, tiene que hacerse entonces de tal modo que sus gobernantes o sus gobiernos sean lo mejor transparente que se pueda. El número 5 dice no ser empleado de confianza ni representante ni representante patronal. Lógicamente el sindicato está compuesto por trabajadores, los miembros, la dirección del sindicato, la junta directiva, tienen que ser miembros del sindicato, pero que no vayan a ser de aquellos que tengan confianza con el patrono, ni que vayan a ser de aquellos que tengan de algún modo una relación cercana con el patrono. Es decir, porque acá se ve el tema de la transparencia, se tiene que ver el tema de la honradez, de que la directiva del sindicato no vaya en algún momento a prestarse a intereses patronales, que vayan a socavar los intereses de los trabajadores, lógicamente. Entonces, por eso es de que los directivos tienen que gozar de esa plena confianza, ¿sí? Entonces, por otro lado, no se puede tampoco formar parte de otra junta directiva del mismo sindicato, no se puede. Entonces, esos son los requisitos que se planteaban para ser directivo o miembro de una junta directiva de un sindicato, ¿sí? En el artículo 226 dice que son obligaciones de las juntas directivas generales, además de las propias de administrar y dirigir el sindicato y de las que le impongan las leyes, ¿verdad?, o los estatutos. En primer lugar, es obligatorio que lleven un libro para el registro de sus miembros, ¿ok? Donde ahí se van a asentar las actas, donde ahí se va a asentar todos los acuerdos, ¿verdad?, que se tomen
Y es en este caso el secretario el encargado del manejo de este libro. También es obligatorio para la junta directiva que estén informando al departamento de Ministerio de Trabajo y Previsión Social los nombres de los miembros de la junta directiva dentro de los 10 días siguientes, que estos hayan aceptado el cargo. Entonces, inmediatamente se informa al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la calidad de miembro de junta directiva, ¿verdad? Y esa calidad de miembro de junta directiva se va a tener a partir de la posesión de dicho miembro, a partir de ese momento. Por consiguiente, también la junta directiva deberá de comunicar una vez por año al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la nómina actualizada de los miembros del sindicato. Esto es importante, decíamos, porque el sindicato se va renovando. El sindicato va, adquiriendo nuevos miembros o se van retirando por renuncia o por cualquier otra situación, miembros antiguos, ¿verdad? Entonces, como hay una renovación en cuanto al sindicato por factor de tiempo, por el transcurrir del tiempo, entonces eso tiene que irse actualizando, ¿sí? Y cuarto, pues colectar las cuotas sindicales, debiendo extender los recibos que correspondan. Siempre todo es por cuestión de transparencia. En este sentido, entonces, ser cuidadosos como directivos del manejo de los fondos, depositarlos en fondos bancarios y de tal manera pues de que la transparencia se vea manejada como tal, ¿verdad? Y rendir cuentas a la Asamblea General por lo menos una vez al año. Es decir, en la reunión ordinaria de Asamblea General, la Junta Directiva rinde cuentas de todas las acciones, de los planes, de lo elaborado, presentación de memorias, cuentas bancarias, estados financieros, todos esos movimientos, ¿verdad? Y ellos someten, la Junta Directiva, dentro de sus obligaciones está también someter la memoria de sus actividades, vigilar también las votaciones en las asambleas, especialmente en lo relativo a la singularidad y el secreto del voto que debe de tener, ¿sí? También la Junta Directiva es la que debe de negociar los convenios y contratos colectivos de trabajo. Esto es bien importante, póngale cuidado porque en el desarrollo del trabajo que ustedes están realizando, estamos formando un expediente completo. Acuérdense, desde que usted entra a trabajar con el contrato individual de trabajo. De ahí, los otros documentos que ustedes están preparando es la formación, los trámites que debe llevar la formación de un sindicato, y ya vengo diciendo, con todos sus anexos, ¿verdad? Tienen que ir o investigar, tal vez en internet encuentran algunos formularios o resoluciones que emita el Ministerio de Trabajo con relación a la admisión de esa documentación para la creación del sindicato. Y digo todo esto porque vamos a llegar a que cuando ya el sindicato esté debidamente publicada en el diario oficial la existencia del sindicato, que ya el sindicato obtenga su personería jurídica, que es el trabajo que ustedes van haciendo paso a paso, que van a ir agregando cada documento. Van a tener que agregar entonces un ejemplar del diario oficial al trabajo, donde diga de que el sindicato que usted está formando ya está legalmente, ya tiene personalidad jurídica. Entonces, ordinal 10, cuando ya el sindicato está legalizado, ahora sí ya puede someter a negociar con el patrono las condiciones laborales. Y por eso es que el 10 dice de que es la junta directiva, oiga esto, porque cuando lleguemos a la formalidad del sindicato vamos a presentarle un pliego de peticiones al patrono. Entonces, la junta directiva, según lo que estamos leyendo acá, es la que va a negociar. El que va a negociar los contratos colectivos o las convenciones de trabajo con el patrono.
Entonces, es la junta directiva la que va a tener el acercamiento de platicar con el patrono y decir, mire, este es el pliego de peticiones que tenemos, de tal manera de que sentémonos a discutir pues mejoras de salario, entrega de uniforme, de trabajo, horario de trabajo, todo aquello que sea pertinente para la búsqueda de la prestación de las mejoras laborales. Eso es lo que va a hacer la junta directiva. Muy bien. El artículo 227 dice que las juntas directivas seccionales tendrán las obligaciones señaladas en los numerales 1, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo anterior, lo que estamos explicando acá, ¿verdad? En lo tocante a la seccional respectiva, es decir, donde corresponda que el funcionamiento de esa directiva seccional. Además, para que la Junta Directiva General pueda darle cumplimiento a lo preceptuado también en los numerales 2, 3, 7 y 8, las seccionales deberán comunicarle sin pérdida de tiempo los hechos y los datos que a tales numerales se refieren, ¿verdad? Bueno, entonces creada la Junta Directiva elegida, la Asamblea General elige a la Junta Directiva y ya sabemos cuáles son nuestras obligaciones, también es bueno conocer de las atribuciones y prohibiciones que los sindicatos tienen. Veamos esto. ¿Qué es lo que la ley les permite y qué es lo que la ley les prohíbe a los sindicatos? Artículo 228. En el artículo 228 del Código de Trabajo dice que corresponde a los sindicatos, oiga bien, literal A, celebrar contratos y convenios colectivos de trabajo. Acuérdense que contrato es una cosa y convenio es otra cosa, ¿ok? El contrato es la negociación que se hace entre un sindicato y un patrono. Y el convenio o convenciones es la negociación que se hace entre sindicato de trabajadores y sindicato de patronos, ¿ok? Veamos entonces, ahí está la diferencia. En el literal B dice que los sindicatos deben de velar por el estricto cumplimiento de las leyes, de todas. Dentro de todas ellas está el Código de Trabajo, leyes laborales nacionales e internacionales, los estatutos mismos que creó el sindicato, el reglamento, todo lo que sea cuerpo legal, el sindicato está en su atribución de velar porque se cumpla todo ese marco legal que existe, ¿sí? De tal modo de que, por ejemplo, los contratos y convenciones que se celebren, ¿verdad? Deben de estar ellos vigilantes que se cumplan. Porque ¿de qué sirve que firmemos un contrato colectivo de trabajo y si el patrono no está cumpliendo y entonces pues el sindicato no está velando por el estricto cumplimiento? En las noticias de ayer, antier, por ahí se escucharon algunos movimientos sindicales que estaban en protesta, por ejemplo en Soyapango, porque habían despedido a algunos empleados. Entonces el sindicato estaba viendo ahí que se cumpliera lo que se había establecido en los contratos, tanto individuales como colectivos, u algo otras prestaciones, o velando de que si hubiesen esos despidos, sean despidos que vayan conforme a la ley, ¿verdad? También sindicatos que están protestando porque no se cumple, dicen, ¿verdad? Los contratos colectivos de trabajo por parte de los patronos. Y ahí salen las noticias de que parece que hace 3 días se estaba viendo el sindicato de la Corte de Cuentas, que salen a las calles con mantas y dice, estamos protestando porque los magistrados de la Corte de Cuentas no le están dando cumplimiento al contrato colectivo de trabajo. Entonces, por eso es que literal B dice de que los sindicatos deben de estar velando por el cumplimiento de todas estas leyes, ¿verdad? Y por consiguiente, en eso de estar velando, también ellos pueden denunciar, ¿verdad?
pueden denunciar las irregularidades que ocurran en su aplicación, ¿sí? En el literal C dice que ellos representan a sus miembros. Dentro de las atribuciones está la representación de sus miembros, ¿verdad? Entonces ellos representan a sus miembros a requerimiento escrito de estos, ¿ok? En el ejercicio de los derechos que emanen de los contratos individuales de trabajo, así como también de las leyes en cuestiones laborales. Y por consiguiente, ¿verdad? El sindicato está también para asesorar a los trabajadores con relación a sus derechos laborales, a promover la educación de sus trabajadores, educación técnica y general, ¿verdad? Del conocimiento de leyes. Claro, que los trabajadores conozcan cuáles son sus derechos, que ellos pueden reclamar pues conforme a la ley, ¿sí? En el literal que sigue dice crear, ¿verdad? A, B, C, crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u otras sociales de utilidad como para con sus miembros. Es decir, dentro del sindicato se pueden crear otros ambientes, por ejemplo, de recreo, se pueden crear también instituciones que sirvan como para empoderar más a los trabajadores y así pues todos aquellos adquisición de bienes o instituciones que pudieran venir en la mejora de las condiciones de los trabajadores. En el literal D dice adquirir los bienes, ¿verdad?, que requieran para el ejercicio de sus actividades. Un día de estos en clase hablábamos que, por ejemplo, un sindicato pudiese comprar un inmueble, pudiese comprar bienes muebles para poner sus oficinas, vehículos, es decir, todos aquellos bienes que se requieran para el ejercicio de las actividades propias que el sindicato va a desarrollar, ¿sí? También el sindicato debe de fomentar las buenas relaciones obreros-patronales. Fíjese bien. Esto es bien importante porque muchos creemos, por la trayectoria que se ha venido observando, de que el sindicato es enemigo del patrono y que el sindicato debe de estar ahí, como quien dice, siempre al acecho. No. El sindicato debe de fomentar esas buenas relaciones entre los patronos y los trabajadores, lógicamente basados en la justicia. Pero no es que el sindicato sea el enemigo del patrono o que el sindicato o los que están dentro del sindicato sean como enseñados pues a que el patrono es el enemigo. No, si el patrono es el que le está dando la oportunidad de trabajar. Sí, la verdad es que la creación de un sindicato es para que se mantenga por parte del patrono los límites dentro de la ley del respeto, los límites dentro de la ley de la prestación de todo lo que pueda beneficiar al trabajador, porque si bien es cierto también hay patronos que son tremendos, ¿no? Hay patronos que no cumplen con los deberes como tal, o que no quieren pues cumplir con la ley estableciéndole los derechos a sus trabajadores por conveniencias económicas. Pero de hecho una de las facultades o de las atribuciones del sindicato es fomentar esas buenas relaciones entre obrero y patrón, ¿sí? De tal manera de que también debe de fomentar el respeto mutuo y la subordinación que la ley establece. No es propio que un sindicato o líderes sindicales estén poniendo siempre en pugna a los trabajadores en contra de los patronos. No, ¿verdad? Tienen que fomentar el mutuo respeto, tienen que fomentar la subordinación de ley, así como también se debe colaborar en el perfeccionamiento, ¿verdad? En el perfeccionamiento de los métodos de trabajo y del incremento de la producción nacional. Entonces,
El sindicato no es el ente enemigo del patrono, ni mucho menos decirle a los trabajadores, mire, el patrono es nuestro. No, al contrario. Se educa a los miembros de un sindicato y se les orienta a que la relación que debe de haber con la parte patronal debe de ser efectiva y debe de ser muy buena. Bien, el literal F dice, en general, son atribuciones también del sindicato todas aquellas actividades tendientes a la defensa de los intereses económicos y sociales de los afiliados también de la superación de cada uno de estos. Entonces, ellos son los encargados de fortalecer, los encargados de generar esas buenas relaciones que deben de existir entre los trabajadores y los patronos. El artículo 229 dice que los sindicatos tienen como objeto la defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de los miembros. Sí, esa es la idea, pues uno de los fines. Se forma el sindicato, formamos parte del sindicato, entonces el sindicato debe de estar defendiendo los intereses tanto económicos como sociales y profesionales de los miembros. Entonces, esas funciones, según el artículo 29, esas funciones, fíjese bien, atribuciones o facultades son determinadas, porque debe de estar establecido, son determinadas por sus estatutos. ¿Verdad? En los estatutos deben de contemplarse todo este tipo de atribuciones de ley. De tal manera de que tanto los estatutos, los reglamentos y las leyes en carácter laboral estén dentro del respeto de la Constitución. ¿Ok? Que los estatutos del sindicato, que el reglamento, que las acciones mismas del sindicato estén dentro del respeto de las leyes y de la Constitución. Eso sí, no hay que dejar de observarlo, porque tampoco es cierto de que porque ya tenemos un sindicato vamos a hacer pedazos al patrono o lo vamos a hostigar o aquí. No. El sindicato no está realmente para crear pugnas. El sindicato no se creó para ver como enemigo al patrono. El sindicato no se ha creado como para destruir la fuente laboral. El sindicato se ha creado para salvaguardar los intereses económicos, sociales y profesionales de los trabajadores. Y por consiguiente debe de hacerse dentro del respeto de las leyes y de la Constitución. Como ya lo vimos, ¿verdad? En el artículo 228, en el literal E, están obligados los sindicatos a fomentar buenas relaciones entre los patronos y los trabajadores, ¿sí? Debe de fomentar el respeto mutuo y debemos de fomentar la relación laboral de subordinación que existe. Así. Entonces, metámonos esto también en la cabeza, de que el sindicato no es el enemigo del patrono, ni está tampoco para proteger algunas irregularidades de sus miembros. No, señor. El sindicato no es para proteger en el trabajo al haragán, al que llega tarde, al que no llega, no, ¿verdad? Que el patrono diga, no lo puedo despedir porque si no el sindicato se me viene encima. Entonces hay que aguantar al trabajador haragán, irresponsable. No, tampoco. Porque para eso las leyes mismas le indican al patrono de que si bien es cierto, en principio no puede despedir, pero sí también le dice al patrono en circunstancias excepcionales si puede hacerlo. Cuando hay pérdida de confianza, cuando no está rindiendo, hay irresponsabilidad por parte de los trabajadores. Entonces, el sindicato no debe, aunque sí lo hacen, ¿verdad? Pero no es correcto. El sindicato no debe de cubrir, de guardar, de proteger a sus miembros que le faltan el respeto al patrono, que llegan tarde, que no trabajan, que pierden su tiempo, ¿verdad? Que están fallando a las condiciones laborales establecidas en el contrato individual de trabajo. Entonces hay que estar
realmente laborando con un sindicato que sea objetivo en todo eso, ¿verdad? Entonces, el sindicato también en su inciso segundo, en el artículo 223, dice, y esto es vital, que los sindicatos deben mantener su independencia con respecto a los partidos políticos. Mire, un sindicato no puede estar de la mano con un partido político. Son dos cosas totalmente diferentes, son totalmente diferentes. Además, se les prohíbe a los sindicatos, fíjese bien, qué es lo que un sindicato no puede hacer. Literal, el sindicato no puede intervenir en luchas religiosas, ni que ello implique restringir la libertad individual de sus miembros. Oiga esto, no puede intervenir en luchas religiosas. Las cosas deben de ponerse o ubicarse dentro de el lugar correcto donde deben de estar. Un sindicato es de naturaleza laboral, ¿verdad? No es religioso, son dos cosas diferentes. La religión es otra cosa, la política es otra cosa. Y si un sindicato que ve aspectos laborales se mezcla con asuntos religiosos o políticos, el sindicato pierde totalmente su naturaleza, se desfigura. El sindicato se desfigura y pierde el rumbo, el objetivo para el cual fue creado. ¿Ok? Veamos el B, literal B. No puede repartir dividendos o hacer distribuciones del patrimonio sindical. No puede. Bueno, no puede razonablemente porque el sindicato no es una sociedad, ¿verdad? Donde se persiga lucro, que el objetivo sea que las ganancias no es cooperativa tampoco, ¿no? ¿Verdad? Sino que el sindicato es una asociación profesional de trabajadores que se aglutinan con un objetivo único y por consiguiente la naturaleza es pura laboral de guardar, de cuidar los intereses laborales, las prestaciones sociales. Esa es la naturaleza. Por eso es que no puede haber repartición de dividendos o hacer distribución del patrimonio sindical. No. También limitar la libertad de trabajadores de los no afiliados. Oiga esto, mire, no afiliados. Limitar. El sindicato no puede limitar la libertad de los trabajadores no afiliados. No puede limitar la libertad de trabajo de los no afiliados. Así es la cosa. Los sindicatos no pueden limitar la libertad de trabajo de los no afiliados. Es decir, que solo porque yo no me quise afiliar al sindicato, el sindicato va a comenzar, por ejemplo, a perseguirme, a discriminarme, a señalarme, a verme de menos. No, no se puede. Ni tampoco limitar mi libertad, que yo tengo mi derecho de trabajar. No, no es del sindicato, que se vaya. No se puede. Porque al sindicato se afilian los que quieren y los que no quieren. No es obligatorio. ¿Sí? Que porque no es del sindicato no va a alcanzar los logros de prestaciones que el sindicato ha tenido tampoco. El sindicato, a través de sus actividades, logra mejoras, tiene que ser para los afiliados y para los que no están afiliados también. Por el principio de igualdad, ¿verdad? A nadie se le puede mejorar o desmejorar, o mejor este y mejor el otro, no, por igualdad. Máxime, si tienen la misma tarea que están haciendo en una empresa, lógicamente debe de haber igualdad de salario y de condiciones. El literal Che dice que tampoco puede coaccionar a los no afiliados, ¿verdad? No puede obligar a los trabajadores que no están afiliados. No los puede obligar a ingresar al sindicato, no los puede. No puede obligar
a los afiliados para que no se retiren del sindicato. Yo soy miembro del sindicato, pero yo quiero irme del sindicato. No, tienen que dejarme. Si yo quiero entrar es mi voluntad, si yo quiero retirarme es mi voluntad. Entonces no pueden ellos retenerme, no pueden hacerme que me vaya o que me quiten a la fuerza o que me metan a la fuerza. ¿Ok? Ahí hay libertad sindical. Literal D, no pueden suministrar maliciosamente datos falsos. Oiga bien, a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Economía. El sindicato debe de ser transparente en la suministración de los datos, de cualquier dato que sea requerido por el Ministerio de Trabajo y de Economía. Deben de suministrar ellos bien las cosas. Tampoco el sindicato puede ocultar datos que le pidan dichas autoridades. Tampoco pueden estorbar las investigaciones que realizan, ¿verdad? Las autoridades conforme a la ley. No, el sindicato no. Es que el sindicato no es como una tapadera de corrupción, de mal manejo, de haraganes, de malos empleados. No. El sindicato no puede guardar o cubrir o respaldar miembros que estén fuera de la ley. No es para eso el sindicato, ¿sí? Lamentablemente sí se ha visto como en algunos casos hay sindicatos de que luchan y gritan y hablan en la defensa de ciertas personas, ya porque son sus miembros, sus allegados. No puede el sindicato cubrir ilegalidades. Ok. Entonces, el literal E dice que tampoco pueden fomentar actos delictuosos contra las personas o la propiedad. Y tampoco pueden ellos hacer o fomentar huelgas no reconocidas por el código. Recuerden que la huelga es el último ratio, ¿verdad? Dentro de las fases que se tiene dentro de un conflicto. Que veíamos las láminas un día de estos en clase. La última fase es la fase de la huelga, es decir, el último ratio, después que se han agotado las primeras fases. Después que se han agotado las primeras fases, si agotadas todas las fases, el patrono realmente no se pone en nada. Entonces, sí, el sindicato llama a huelga, ¿verdad? Porque no se pueden fomentar huelgas que no sean reconocidas en el código. Que ya se les ocurrió por A o B motivo que no esté contemplado en el código hacer huelgas, inmediatamente el juez de lo laboral va a declarar ilegal esa huelga. ¿Okay? Veamos qué dice el artículo 230. Los sindicatos que en el desarrollo de sus actividades infrinjan las disposiciones de este código o de otras leyes, dice el artículo que podrán ser sancionados, oiga bien, con multas, con suspensión, con disolución. El juez puede disolver el sindicato, ¿verdad? Y estas serán impuestas por las autoridades judiciales competentes. En este caso estaríamos hablando del juzgado de lo laboral. ¿Ok? Entonces no se puede, ¿verdad? Las multas, dice el inciso segundo del artículo 230, las multas pueden variar de 200 a 10,000 colones. De 200 a 10,000 colones. Haga usted la conversión a dólar. No pudiendo exceder en ningún caso del 25% del activo del sindicato. La suspensión durará de 1 a 6 meses según la gravedad de la infracción. Se llama suspensión porque por un tiempo, se está suspendiendo la actividad. No se llama liquidación ni terminación de las funciones del sindicato, sino suspensión como sanción a cualquier infracción que el sindicato haya hecho. Pero la suspensión durará de 1 a 6 meses. Porque si dura más tiempo, entonces ya estaríamos hablando de liquidación o de cierre o de terminación de las actividades sindicales. No, se puede suspender
¿Por qué suspender? Porque dentro de todo el tiempo de actividad va a haber un lapso en que se va a quedar ahí stand-by quieto, pero que después va a continuar sus actividades normales. Por eso se llama suspender, es decir, momentáneamente en tiempo detener las actividades, pero no se puede por más de 6 meses. No se puede suspender por más de 6 meses. Así lo dice la ley, ¿verdad? El artículo 231 habla de multas, ¿verdad? Y la multa, ¿verdad?, por la comisión de cualquier infracción al artículo 229, que es lo que acabamos de leer en sus literales ahí. En caso de cometerse una segunda infracción en el curso del mismo año, o si el sindicato hubiere cometido una infracción muy grave, se le impondrá la suspensión, que es lo que estamos hablando en el artículo anterior, ¿verdad? Que dura de 1 a 6 meses. Y el inciso segundo del artículo 231 dice que la disolución podrá ser pronunciada solo en caso de violación extremadamente grave a la ley o a la Constitución. Bien, aquí ya estamos hablando de disolver, que un juez ordene la disolución de un sindicato siempre y cuando éste infrinja realmente la ley de forma grave, extremadamente grave. Y esto lo establece así el legislador siempre para darle un poquito más de protección al sindicato, porque si no dice extremadamente grave, entonces se va a creer de que se está arremetiendo en contra de los sindicatos, cerrándolos, liquidándolos, disolviéndolos. Y no, para disolver un sindicato debe de haber existido el cometimiento de una acción, ¿verdad?, o de una violación a la ley extremadamente grave para que haya una disolución. De ahí por otras causas es que está la figura de la suspensión, que no es más de 1 hasta 6 meses, ¿sí? Veamos entonces, en el artículo 232 se habla de la disolución del sindicato. ¿En qué momento, dice el artículo 32, puede proceder la disolución del sindicato? Literal A. Se puede disolver cuando por más de un año el número de sus miembros hubiese caído por debajo de 35. Oiga esto, por más de un año. B. Por imposibilidad jurídica de que subsista el sindicato, como en los casos de cierre de una empresa, terminación total de la obra u otros semejantes. En este caso, el sindicato se termina, la empresa quiebra, se declara en quiebra, en efecto, o se cierra la empresa por otro motivo, o la terminación de un contrato, porque hay contratos que son con término definido, con plazo definido, por el tipo de obra. Y ahí poníamos el ejemplo en una ocasión de una constructora. La constructora formula su proyecto, su obra, para 3 años, por decir algo. 3 años. Al cabo de los 3 años la construcción se terminó, la obra se acabó, el proyecto se acabó, entonces se cierra. Esas son las razones por las que puede también seguir funcionando. No se puede seguir funcionando como sindicato. Si ya no existe la empresa, el sindicato, ¿qué se queda haciendo? Nada, lógicamente. Literal C, por decisión de sus miembros, de conformidad con las responsabilidades y reglas de los estatutos, ¿sí? Entonces, podría ser cuando por más de un año el número de sus miembros sea inferior a 35. Podría ser por imposibilidad, porque la empresa desaparece. O podría ser por decisión de los mismos miembros de decir de que el sindicato hasta ahí se termina. Muy bien. Vamos a procurar terminar con el artículo 233. Dice, para imponer las sanciones, ¿a qué se refiere el artículo 230? Y en el caso del artículo anterior, se seguirá el procedimiento indicado en los artículos 619 y siguientes de este código ante el juez competente. Dice el inciso segundo del artículo 233, en el caso del artículo 232, cualquier interesado podrá iniciar el trámite judicial correspondiente. Y en el artículo 234 habla y dice, cancelada la inscripción de un sindicato en el registro respectivo, ¿verdad? Aquel
conservará la personalidad jurídica solamente para fines de liquidación. Porque acuérdense que el sindicato ha adquirido obligaciones o derechos, deudas o a lo mejor cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Entonces, solamente el sindicato va a funcionar hasta que se liquiden sus cuentas. Es decir, no van a haber otras actividades en el sindicato más que solamente las actividades de liquidación, solo para eso. ¿Ok? Vamos a hablar en las próximas clases sobre la liquidación de los sindicatos, ¿verdad? Cómo es que se hace esta liquidación cuando hay cierre de sindicatos. Por ahorita vamos a llegar hasta aquí. Gracias por la atención brindada. Y recuerden que el próximo lunes tenemos ya el primer parcial. Estudien que todo esto que hemos estado hablando es lo que vamos a evaluar en el parcial. Muy bien. Gracias, jóvenes. Feliz noche.